Lo negro del negro Durazo. La biografía criminal de Durazo, escrita por su jefe de ayudantes. Autor José González G. Yo, Pepe González, nací el año en que mataron al general Álvaro Obregón. Vi la primera luz el día 26 de julio de 1928 en el seno de un hogar católico. Mis padres fueron oriundos de las montañas de Santander, España, donde nació mi hermano Antonio, quien fue el único de mis hermanos nacido allá. Debido a mi origen hispánico, creo haber heredado el gusto por la lectura y la escritura. Mis progenitores, Ignacio y Ángeles, ambos apellidados González, por lazos familiares establecidos en México, quisieron venir a radicar a esta nueva tierra, y sin saber en las que se iban a molerse, decidieron llevar a cabo ese proyecto. Sin embargo, primero tuvieron que irse a Francia y radicar allá un tiempo. Mi padre trabajó de minero para reunir de nuevo suficiente. Mientras tanto, nacieron mis hermanas Mercedes e Ivette en los Pirineos, es decir, las áreas mineras de Francia. Estoy hablando del primer tercio de los años 20, o sea, cuando Europa se rehacía de la gran masacre que fue la Primera Guerra Mundial, donde murieron tantos seres humanos. Ya con dinero suficiente, mis padres hicieron el viaje y se trasladaron a Torreón, Coahuila, pues era el tiempo de la jauja del algodón y había mucho español en dicha ciudad. Ahí precisamente se estableció mi familia y con ayuda de nuestros parientes, mi padre abrió una cantina. Conocí la muerte desde muy niño. Yo creo que mi destino ha sido el enfrentarme con la muerte desde muy pequeño, pues cierto desgraciado día, cuando mi padre salía de su taberna, le llegaron por atrás y a mansalva lo asesinaron de una puñalada, sin darle tiempo a defenderse. Yo creo que ahí se sembró en mi alma el desprecio por la vida de los demás y mi afán de desquite. Ese drama ocurrió precisamente cuando tenía 1 año de nacido, o sea, que puede decirse que ni siquiera conocía a mi padre. En ese ambiente de privaciones, de carencia absoluta de lo más elemental, se devolvieron los primeros años de mi vida. Mi madre, gran conocedora de la cocina española, tuvo que emplearse como cocinera en algunas casas de asistencia o en pensiones públicas, especialmente para españoles. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Donde se les daba como abonados casa y los 3 alimentos. Al no ver mi madre futuro en la provincia para mis hermanos y yo, tomó la decisión de radicar con nosotros en la capital de la República, donde también consiguió trabajo de cocinera. Me rompieron la quijada. Cuando yo tenía 8 años de edad llegamos a México y al principio mi madre sufrió bastante para colocarse. Incapaz también de mantenernos unidos, carecíamos de lo más indispensable y mis hermanos y yo debimos repartirnos entre varias amistades. O sea que crecí sin un afecto paterno. Mis hermanas se emplearon como sirvientas y mi hermano y yo trabajamos en la panadería, la única de Guerrero, y luego en la llamada Campo Florido, ubicada en la colonia de los Doctores. Teníamos que madrugar, lo cual es un gran sacrificio cuando no se tiene la costumbre. Tener que sufrir el frío del invierno y la escarcha. Pero ni modo, había que vivir. En las panaderías trabajábamos de dependientes, o sea que recibíamos el pan de los tahoneros, lo acomodábamos, repartíamos los canastos para los distribuidores que se los llevaban en bicicleta y después atendíamos al público. El trabajo nos ocupaba de las 4 de la mañana a las 10 de la noche, en que se cerraba la panadería, con 1 hora para cada alimento. O sea que aquello era tremendo. Por ser el más chamaco de la familia, se me tenía la consideración de permitírseme asistir a clases en el Centro Escolar Benito Juárez, donde también estudiaron José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez, Arturo el Negro Durazo. Desde esos años ya le aplicaban el apodo de Negro por razones obvias y otras personas de mucho nombre. Dicho plantel estaba donde hoy se encuentra el multifamiliar Juárez y con anterioridad el Estadio Nacional. Donde concluí mis estudios elementales fue la escuela primaria Manuel López Cotilla,
situada en la Plaza Miravalle de la colonia Roma. Para poder asistir a mis clases, el dueño de la panadería, el vasco don Pedro Irigaray, me vendió una bicicleta que me descontaba de mi sueldo. Así llegaba rápido a la escuela y de allí al trabajo. Cierta vez este señor, que era un abusivo con toda la barba, me quebró la quijada por una distinción sin importancia, relacionada con mis labores. Desde entonces y desde ese momento rompí con las panaderías de por vida. Como primero es ser y luego la manera de ser, me dediqué a la labor de revendedor de boletos en la ya derruida Plaza de los Toros, el Toreo, de la Condensa. Pero en esa actividad no todo es coser y cantar, sino que había que formarnos desde la noche anterior, comprar los boletos y revenderlos al día siguiente. La cosa era arriesgada, pues había que huirle a la policía, porque si te agarraban te quitaban los boletos y dinero. Así que a veces era de balde la malpasada. Abordé la reventa para complementar mis gastos de estudiante. Fui bachillerato, cosa que pude hacer debido a que nos cayó, como llovía del cielo, un buen mexicano, el ingeniero José Favela Ramírez, quien se casó con mi hermana mayor Mercedes, que contaba con 15 años de edad. Nos llevó a vivir a todos a su casa, excepto a mi hermano, que siguió trabajando en las panaderías. Así pude concluir la secundaria y la preparatoria, habiéndome ayudado con lo que ganaba, cuidando carros y trabajando en la plaza de toros. Luego de terminar mi prepa, entré a la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera que trunqué porque contralé matrimonio en primeras nupcias. Apenas tenía 18 años cuando nació mi primer hijo, llamado Pepe, igual que yo, lo que me obligó a buscar un trabajo formal. En la época en que más desprestigiados estaban los choferes materialistas por atropelladores, buscalíos y broncudos, tuve que dedicarme a ese trabajo, pues fue lo primero que encontré y habría que vivir. Así duré 8 años y me percaté que mientras más grande el camión, más se pagaba. Por eso me especialicé en el manejo de tráilers en la carretera. Es ahí donde se endurece el carácter y donde se la tiene uno que rifar con el más valiente a punta de puñetazos. En ese desempeño ocupé diversos puestos, principalmente en la CEIMSA, ahora CONASUPO, a donde llegué incluso a ser jefe de choferes. Con el propósito de mejorar mis ingresos, tomé cursos de capacitación en la Goodrich Euskadi, donde aprendí fabricación de llantas y sistemas de vulcanización, y en la Walter Kyde, donde me impartieron un curso sobre equipos contra incendios. Después de eso, alguien me propuso hacer rutas para la venta de leche a domicilio, a lo cual la gente no estaba acostumbrada y le tenía desconfianza. Prefería ir por ella al expendio o al establo. Para cumplir con este nuevo trabajo conseguí un carro Hudson modelo 1942 que estaba hecho una auténtica carcacha. Era una disque convertible y cuando llovía se le colaba el agua por todos lados. Así que llenaba la jaula con las botellas de leche, pero como el caño estaba dado a la tristeza, en la casa de mi hermana que vivía en Ciudad Jardín, Tlalpan, diariamente tenía que hacer talacha. Cierta vez cambié yo solo el diferencial. Me vigilaban insistentemente. En la esquina donde yo reparaba mi vehículo se detenía un ostentosísimo carro Packard. Aunque me senté observado, no me importaba y seguía dándole a la talacha. Una de tantas veces, precisamente cuando yo cambiaba el diferencial de mi carteracha. Se bajó del Packard el chofer del señorón al que transportaba y me dijo: «Oiga, ahí le hablan». Yo pensé que me querían para algún mandado, y al llegar ante este personaje me dijo: «Oye, güero, ¿eres mecánico?». Le contesté que no, que lo que hacía por necesidad. Reviró con: «¿Cuánto ganas? ¿En qué trabajas?». Le respondí y entonces me preguntó si quería ganar 3 veces más, sin tener que ensuciarme ni hacer este tipo de trabajo. Le dije que sí. De vil papel de estraza, el señor Oraquel tenía confeccionado un bloc que colgaba del asiento delantero. También había un lápiz que colgaba de un hilo. Anotó algo, firmó, me extendió el papel y me dijo que lo fuera a ver al departamento central. Firmaba como Ernesto P. Uruchurtu. Hasta ese momento yo ignoraba quién era ese señor que me había estado observando durante tantas tardes. Un cañonazo de 25,000 pesos.
Al otro día, limpiecito, pero de chamarra y pantalón vaquero, fui a verlo a esa dirección, que era nada más y nada menos la regencia de la ciudad. Yo dudaba de ahí que fuera la cita, pero al ver ese papel de destraza, el empleado de la receptoría supo de qué se trataba. Entré al despachón del licenciado Uruchurtu y al verme le dio bastante gusto. Me saludó afectuosamente y luego oprimió un timbre para llamar al controlador Eduardo Viese, a quien le dije que iba a hacerme cargo del puesto de supervisor mecánico de la Contraloría General del Departamento Central para la fiscalización de los talleres generales del mismo departamento. Tan amolado me vio el contralor que en principio dudó que yo fuera a ocupar ese cargo. Pinche güero, te ves muy jodido. A ver que te den 25,000 pesos. De ese tiempo hagan ustedes cuentas. Quiero que te compres trajes, corbatas, camisas, zapatos y lo que necesites, pues quiero que mañana vengas de pura línea. Listo, me dijo Uruchurtu, ante su secretario particular, quien me dio por orden suya una cantidad mencionada, y agregó: de todo lo que llegas me vas a tener que dar un informe diario, pues de lo que se trata es que se evite el robo de las refacciones, que las reparaciones estén bien hechas y se agilicen los trabajos, ya que hay muchos vehículos del departamento inactivos. De amolado a funcionario. Puso a mi servicio una camioneta Gaijin último modelo, 1957, que era con la que me desplazaba a todos, huía. Así sorprendí a todos aquellos que antes no me dejaban de mediocre. Fue mi turno de bajar muchos humos y puse a mucha gente en su sitio, abandonándolos en el fango de la envidia. En mi nuevo cargo apliqué todos mis conocimientos de trailero, mismo que los cursos que había tomado sobre vulcanización y fabricación de llantas. Con base en ello, reestructuré todos los talleres del departamento, incluyendo la instalación de una planta de revocación de llantas, en la que pudieron atenderse hasta trolebuses. Asimismo, obtuve en la Contraloría otros conocimientos y gracias a ello fui nombrado delegado, contador fiscal, jefe de supervisores, jefe de servicios de Contraloría y, por último, jefe de la Oficina de Vehículos y Combustibles del propio departamento. Cuando por causas conocidas el licenciado Uruchurtu dejó el Departamento Central de 1967 y dados los conocimientos generales que yo tenía sobre la Contraloría, por recomendación del general de división don Antonio Nava Castillo, se me nombró ayudante personal del general brigadier Renato Víctor Amador, quien fuera director general de tránsito y posteriormente jefe de policía y tránsito del Distrito Federal, además de ocupar el cargo de su ayudante personal, pistolero. Fui jefe de un grupo especial, muy especial. Era un pistolero nato. Para ese trabajito de despachar cristianos al otro mundo, descubrí que había aprendido el manejo de las armas cuando dentro de la Contraloría tuve que hacer delicadas investigaciones, debido a las cuales Uruchurtu incluso tuvo que dar de bala a varios de sus amigos, como por ejemplo a don Pancho López Palafox y a J. Carpio Mendivil, quienes controlaban a todos los pepenadores de la ciudad con el propósito de vender la basura, una vez seleccionada, a las industrias, labor que realizaban los propios pepenadores, a los que se les compensaba con cantidades ínfimas. Opinen ustedes. Por una tonelada de basura, ya fuera de vidrio, hueso, papel, etc., con la que llenaban un camión, les pagaban como 100 pesos de los actuales de 1983. Era un verdadero abuso contra esa pobre gente que vive en el lodo y la inmundicia. El precio que pagué por defender al débil fue alto. Me propinaron una golpiza de toda forma, tumbándome casi todos los dientes de enfrente. Ese fue el precio de la primera diligencia escabrosa que efectuó contra funcionarios. Los de este caso ordenaron a sus pistoleros eliminarme. Los siniestros sujetos me interceptaron cuando crucé en mi auto la calzada de la Viga, a la altura de la colonia 201. Se me cerraron, inmediatamente se bajaron y me dieron una golpiza despiadada. Me hicieron heridas contundentes con sus armas, me patearon
y no me pudieron matar. Fue porque se percataron a tiempo de que una patrulla se aproximaba, así que se dieron a la fuga. Sin embargo, creo que pensaron que ya me habían eliminado. Pero esta humilde persona todavía tenía que dar mucha lata. Estando todo golpeado y más muerto que vivo, fui reconocido por los patrulleros, pues para esos días ya era yo un funcionario muy popular. Trataron de conducirme al hospital para recuperarme. Les agradecí el detalle, pero me opuse, prefiriendo que me llevaran a mi casa, pensando que los gatilleros que ya me habían dado por difunto se percatarían de que estaba encamado y quizá me dieran rematarme. Uruchurtu se enteró de la golpiza que me propinaron e, indignándose por el atentado, dispuso que me dieran las seguridades del caso. Así pues, sobrevino el cese fulminante de ese par de funcionarios que buscaron mi liquidación a pesar de la amistad que los había unido al regente. A fin de evitar otra golpiza y para que no me agarraran distraído con varios compañeros de trabajo, entre ellos el doctor Carlos Ruiz Salazar, puse un stand de tiro en la calle de Chimalpopoca, número 100, donde en ese entonces se encontraba el batallón motorizado de la policía, las patrullas. De esa forma, me inicié en el conocimiento de las armas y las prácticas de tiro. Desgraciadamente, como los pianistas natos, que desde el primer contacto con el piano saben para qué nacieron, así yo me percaté que tenía una puntería natural, pues acertaba casi en el momento de desenfundar, casi sin necesidad de apuntar. Mi destreza con el gatillo, o sea, mi formación como hombre de armas, no pasó desapercibida para muchos políticos. Por eso, se me nombró ayudante personal, o sea, pistolero, del general Renato Vega Amador, con quien además formé un grupo de investigaciones especiales de la Jefatura de Policía, encausado a resolver los problemas suscitados por el movimiento estudiantil de 1968. Por supuesto, actuamos, entre comillas, en la Plaza Tlatelolco, donde la represión del gobierno fue brutalmente violenta y cobró cientos de víctimas. Formé los halcones. Debido a mi trayectoria como gatillero, se me comisionó para organizar ese grupo de camorristas profesionales conocido como los halcones. Primero fueron 100, pero después se le heredaron al Departamento del Distrito Federal y llegaron a ser 1000, aunque para ese entonces ya estaban fuera de nuestro control. Los comandaba el coronel Díaz Escobar, quien en esos días era director de los servicios generales del DDF, ya que todos los halcones cobraban su sueldo en las nóminas de limpia parques y jardines. Así pues, llamando a las cosas por su nombre, participé en la matanza de Tlatelolco y con mi negra mandé a varios sujetos al otro mundo. Participé asimismo en otros enfrentamientos de la época, donde había que tener los pantalones bien fajados, porque los problemas eran muy fuertes. Posteriormente, dada mi preparación de gatillero, al ingresar a la jefatura de policía, el general Renato Vega Amador se me nombró jefe de ayudantes del presidente de la Gran Comisión de la Honorable Cámara de Diputados y responsable de la seguridad de la 48 legislatura de la misma Cámara. Luego fui responsable de la seguridad en la campaña política pura gobernador de Guanajuato, del licenciado Luis H. Ducoing. Al concluir dicha misión, en tanto tomaba posesión de la gubernatura dicho personaje, me nombraron secretario auxiliar del oficial mayor del DDF, el ingeniero Renato Vega Alvarado, hijo del general Vega, y a los 4 meses, jefe de ayudantes del gobernador electo del estado de Guanajuato, o sea, el licenciado Luis H. Ducoing. El cuatrerismo abigato dejaba muchos billetes a los grupos que lo practicaban. Y como dicho delito estaba a todo su apogeo por esos días, me nombraron jefe de la Policía Fiscal Ganadera del estado de Guanajuato. Luego de varios enfrentamientos, logré terminar con el problema, habiendo tenido en mi corporación 3 difuntos. Aunque a las bandas de delincuentes les matamos 9 hombres, logrando también muchos detenidos. Por cierto, que en Guanajuato se castigaba el abigato como si fuera homicidio calificado, es decir, con 40 años de cárcel. Por eso es que se defienden también los vatos. Igualmente logré interceptar contrabandos de armas en campos de aviación ilegales ubicados en la entidad, así como muchos contrabandos de drogas heroicas
y alambiques clandestinos. Entre otros delitos también detectamos la falsificación de vinos de la Casa Domecq con mezcal de panela fabricado en la sierra. Esto lo hacía el representante de dicha firma en el estado, asociado con el capitán Vega y otros de menor importancia, pero de igual peligro. Capítulo 2. Reencuentro con el negro. Al tristemente célebre Arturo Negro Durazo Moreno, lo volví a encontrar precisamente cuando yo ocupaba el puesto de jefe de ayudantes del gobernador Luis H. Ducoing, es decir, cuando iniciaba su campaña política por Guanajuato el entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. En las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, Ducoing y López Portillo sostuvieron una charla amistosa con los estudiantes. El negro acompañaba al candidato y éste a su vez se hacía acompañar de un gran amigo y estupendo militar, hoy general brigadier por su trayectoria. En ese momento era coronel Rodolfo Robles Di Bella. Al verme, Durazo me dijo: «¿Qué hubas, pinche flaco? ¿Qué estás haciendo por este pinche rancho?». A lo que le contesté en el mismo tono: «¿Y tú, comandante de cagada, qué chingados andas haciendo por acá?». Y me respondió que por ser muy buen amigo de José López Portillo, desde la infancia el candidato le había encargado su seguridad personal durante la campaña. El negro añadió que al terminar ese trabajo ocuparía un hueso muy importante dentro del próximo gobierno. Al oír esto de inmediato pensé: pobre de México, por eso andamos como andamos. Me indicó que posiblemente sería director general de aduanas, pero fuera lo que fuera, en cuanto yo supiera su destino por la prensa, sin mayores aclaraciones, me presentará con él para trabajar juntos. Ya mencioné que el negro Durazo lo conocí desde mis años adolescentes, pero quizá dar una versión más precisa de cómo eran esos lejanos ayeres. Retrato de Arturo Durazo. El negro Durazo era un verdadero gandalla, siempre de muy bajo nivel económico y nula formación intelectual. Tenía fama de golpeador, pero ni siquiera pistolero llegaba. Cuando lo conocí, le servía de guardaespaldas a uno de los más grandes zampones que se han dado en México, a quien por diversos delitos se le encarceló junto con Hugo Vera en el Palacio Negro de Lecumberri. Su nombre, Manolo Prieto. Durazo siempre quiso esconder su incierto origen, por lo que jamás mencionaba el lugar de su nacimiento ni su ascendencia familiar. Nunca vivió con su familia, ni se le conocieron parientes cercanos. Siempre estaba solo y vivía en una modestísima vecindad destartalada, encajonada en la cerrada de Antonio Maceo número 43 en Tacubaya, Distrito Federal. Vivía prácticamente en la miseria, corriendo la suerte de los perdonavidas arrabaleros en sitios de rompe y rasga. Su ambiente siempre fueron los cabaretuchos y los salones de bailes populacheros, donde se preciaba de ser el mejor descontonero, o sea, el que golpeaba a traición del país. Y es cierto, porque no era honesto para pelear, siempre fue lo que popularmente se conoce como gandalla, es decir, un barbaján. Con él había que estar siempre a las vivas, pues aunque aparentemente fuera uno su amigo, en cualquier momento podía agredir en forma cobarde y ventajosa. De sacamaloras a matasellos. En virtud de esos atributos, el señor Manolo Prieto lo tuvo a su servicio durante mucho tiempo y le cobró afecto frecuente al negro porque antes de que Manolo fuera detenido y procesado por los delitos que había cometido, este iba al domicilio de su mamá de Manolo Fábregas, Manuel Sánchez Navarro Schiller, o sea, de la extinta actriz de origen judío Fanny Schiller. Su hija Virginia y otra joven de nombre Irene, que fue mi cuñada, eran amigas de Manolo Prieto. Yo andaba por ahí, así que me relacioné con el señor y sus guardaespaldas. En ese trabajo el negro Durazo funcionaba nada más para trabajos sencillos: chofer, mensajero, sacamaloras, etc. O sea que el servicio de Manolo Prieto ejercía labores muy modestas. Posteriormente, ya con Manolo Prieto en la cárcel, me enteré que el negro había conseguido un trabajo de matasellos en una administración de correos, colocándose después como empleado modesto en un banco. Si mal no recuerdo, fue en el de comercio. Quizás por esa proximidad que tuvo con el dinero en su juventud, le agarró tanto cariño. Cuando trabajaba en esos menesteres, vivía con un gran amigo,
Enrique Ruelas Leal, con quien incluso intercambiaba los únicos trajes que ambos poseían. Así no iban al trabajo, siempre con la misma ropa. Compartían también los sueldos que devengaban por partes iguales. Pero cuando el negro Durazo se encumbró con su característico despotismo, lo único que le concedió a su amigo del alma fue el grado de mayor habilitado, degradándolo al poco tiempo como teniente de la Dirección General de Policía y Tránsito. Hasta la fecha, el buen amigo Ruelas Leal desempeña ese puesto en la Oficina de Inspección General de Policía. Con el tiempo, el negro logró ingresar en el engranaje del gobierno como inspector de tránsito durante la gestión del general Antonio Gómez Velasco, siendo su pareja en dicha función el agente Miguel Armentia, actualmente mayor y segundo comandante de la Brigada de Motociclistas. Más tarde, encontré al negro en la recién fundada Dirección Federal de Seguridad, dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Ahí fue aceptado por sus dotes, entre comillas, personales. Después pasó a servir a muchos funcionarios de la época, hasta llegar a ser agente de la Policía Judicial Federal. También le hizo al galán. Ya por entonces tenía ciertas dificultades con los hermanos Arturo y Hugo Izquierdo Ebrard, los famosos asesinos del senador Angulo y reconocidos gatilleros en el mundo del AMPA. El negro se había casado precisamente con la hermana de estos pistoleros y luego la había abandonado. En muchas ocasiones me tocó estar presente cuando varios amigos mutuos lo alertaban. Ponte buzo, caperuzo, porque ahí andan los Izquierdo, no te vayan a poner en la madre. Ya para entonces Durazo andaba con una chica de Chihuahua llamada Silvia Garza. Por cierto que mientras el negro y varios cuates nos la pasábamos bebiendo como cosacos en varios cabarets como Los Globos, el Terraza Casino, La Fuente, La Concha y otros más, Silvia Garza lo esperaba afuera en el carro. Durante la parranda, alguno a veces le decía: «Oye, ¿por qué no subes a la vieja? No la dejes en el coche de a perro». A lo cual el negro contestaba con su peculiar estilo: «No, qué pinche puta, que se chingue la cabrona. Si le conviene que espere, y si no que se vaya a chingar a su perra madre». Esa señora, con el correr del tiempo y para mi total sorpresa, resultó ser la respetabilísima Silvia Garza de Durazo, quien de hecho se convirtió en la mandamás dentro de la DJPT del Distrito Federal. Para muestra un botón, durante su gestión, la señora colocó en puestos muy especiales donde se recaudaban ilegalmente grandes cantidades a un sujeto de nombre Isidro Valdés Norato. Hasta antes de trabajar en la policía, las únicas actividades de este señor habían sido regentear cabarets y la trata de blancas en la frontera. Otro dato: su esposa era amiga íntima de Silvia Garza. Pues bien, entre otras cosas, la esposa de Durazo le consiguió a Valdés Norato el puesto de director general de servicios al público de la DGPT. Esta dependencia abarca las oficinas de antecedentes penales, licencias, control de vehículos, peritos de revistas de taxis y camiones, etc. De esta enumeración puede deducirse lo que se sacaba de dinero a ese individuo, a quien por cierto el negro odiaba. A pesar de todo, Durazo nunca lo pudo perjudicar, aunque ganas no le faltaron. Y esto fue así porque lo protegía la que, ya para entonces, era la patrona de todo. Sirvió a los Trouillet. Ya como agente de la Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría Federal de la República, debido a los contactos que siempre tuvo el negro con los traficantes de drogas del país, rápidamente ocupó la comandancia de dicha corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En dicho cargo se dedicó a servirle a políticos y connotadas personalidades para introducir grandes contrabandos al país. Entre esas personalidades se encontraban los miembros de la familia Trouillet. Así el afamado magnate Don Carlos siempre lo protegió, usando para ello sus influencias y su dinero. Le pagaba espléndidamente por sus aptitudes tan especiales. Humilló a Fidel y al Che. Antes de cambiarse a la Dirección Federal de Seguridad, Durazo intervino en la detención y calentada de Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara, a quienes golpeó brutalmente. Este trabajo lo realizó con mucho agrado, pues abusar de los detenidos indefensos era una de sus especialidades.
les propinó una felpa a manos llenas en forma salvaje, inhumana y despiadada, en medio de risotadas y como si hubiera hecho una gracia. Siempre se jactó de haber vejado a los dos personajes. Decía que les había metido un palo de escoba por el ano. Un día me comentó: «Pinche flaco, hubieras visto, hasta los ojitos se les botaban a los cabrones y la cerilla se les salía por las orejas». Entre tragos de alcohol y pericazos de coca, lo contaba como si hubiera hecho algo digno de aplauso. En una ocasión, cuando yo era titular de Policía y Tránsito e íbamos en pleno vuelo, me dijo que si alguien secuestraba el avión y lo desviaba a Cuba, mejor se cortaba las venas en el trayecto, pues sabía lo que allá le esperaba. Estaba convencido de que tenía una cuenta pendiente con Castro. Me contó que entre las torturas que les hizo al Che y a Castro en la cárcel de Sadi Camot de la DFS estuvieron los toques eléctricos en los testículos, con macana electrónica para arriar ganado, así como las famosas pozoleadas, que consistían en desvestir por completo al detenido, vendarle los ojos y amarrarlo con firmeza a una tabla, la cual queda en la orilla de una pileta de agua. En dicho recipiente se va introduciendo al individuo hasta el grado de que está a punto de quedar ahogado o asfixiado por no respirar. De la pileta sacan a la persona, la reviven dándole bebidas fuertes como tequila, mezcal o alcohol de caña. Y si al recobrar el conocimiento no se declara culpable, se vuelve a reanudar el procedimiento. Hay casos en que basta que apliquen los toques una vez para causar esterilidad de por vida. Danzón dedicado a la escritora. ¿Se imaginan al negro echándose unos quiebres al ritmo de un danzón, nada menos con la escritora Margarita López Portillo, cuando ésta era una muchacha? Pues así fue. Sucede que Durazo frecuentó mucho a la familia López Portillo, que entonces no eran tan connotada como ahora, a grado que llevaba a bailar a las muchachas Margarita y Alicia a los tugurios que la acostumbraba a frecuentar, como el Chamberí, el Pigalé, el Mar y el Cel, etc. A mí nadie me lo contó, lo vi personalmente, pues también me encantaba bailar, y por ello asistí a esos lugares. Recuerdo especialmente los clásicos concursos de baile. A los ganadores los premiaban con un cartón de cervezas frías para el caballero y unas medias de nylon para la dama, que era el último alarido de la moda. El negro se le sacaba en la danza y ambos, él y doña Margarita, reventando el talonazo, llegaron a ganar varias veces los envidiados premios. Alicia también se defendía en la pista y llegaron a dominar los ritmos tropicales de la época, principalmente en danzón, nereidas, pues era melodía, nadie se la ganaba al negro. A Margarita, la escritora, le fascinaba también la música caliente. Después vino el swing y demás ritmos americanos, pero siempre destacaban con la música tropical de la época: guaracha, rumba, conga y son. El mambo no, porque llegó muy tarde para nosotros, aunque realmente este ritmo no nos convenció porque no era un baile de inspiración. Lo que brillaba era el danzón, en el cual uno ni se movía. La chica era la que debía bailar alrededor del varón, pero eso sí, respetando el ritmo que uno le marcaba. El hermano de estas chicas, Margarita y Alicia, o sea José Luis López Portillo, nunca le reclamaba al negro, ya que éste siempre lo protegía de los problemas en que aquel se metía. El negro defendía de sus broncas a José y a otro amigo de ambos, Luis Echeverría Álvarez, a cambio de que lo dejaran copiar en los exámenes, porque siempre fue muy malo para los estudios. Como ya lo hemos dicho, el negro Durazo fue muy bueno para los mamporros, al estilo de Escontón, y un pésimo estudiante. La casita de Durazo. Por esos lejanos años, el negro comenzó a construir su, entre comillas, modesta casita, del kilómetro 23.5 de la carretera México-Cuernavaca, en donde adquirió, por conducto de sus amistades influyentes, 10,000 metros cuadrados en el predio de un cerro, retirado a más de 1,000 metros de la carretera, donde había que entrar por una brecha. De esto me enteré porque el negro, sabiendo que yo era amigo de Tony Nava,
hijo del general Nava Castillo, quien era jefe de la oficina que concedía las autorizaciones para las tomas de agua en el Distrito Federal, era la regencia del general Alfonso Corona del Rosal. Aprovechando esta situación me dijo: «Oye, pinche flaco, tráete ese Tony porque quiero construir unos cuartitos, y aquí el agua está de la chingada para conseguirla. Voy a traer un buen vino, coquita, de la buena, putitas, y a ver si lo convencemos para que me autorice mi tomita de agua». Luego de una pequeña orgía a campo abierto, con todo lo que prometió y teniendo a nuestros pies la hermosa Ciudad de México, el negro logró su propósito. En mi vida me imaginé que esa pequeña propiedad pudiera, el día de mañana, estar ocupada por instalaciones que costarían más de 10 millones de pesos. Para el negro ese momento fue clave, pues se le fijó el capricho de construir ahí un castillo, cosa que logró, como es público y notorio, pero sin medir las bajezas ni las miserias humanas de las que tuvo que valerse para llevar a cabo sus planes. Logró lo que se propuso, pero ¿a qué costo? Al precio de la ignominia y la degradación de cientos de hombres que estuvieron a su mando. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.